Bienvenidos a nuestro tercer capítulo de Grow One Sport, donde vamos a estar hablando cómo entender la etapa en el proceso en la que te encuentras te puede ayudar a obtener mejores resultados en el deporte. ¿Cómo estás, Marco? ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? ¿Tú? ¿Cómo va todo? Bien, todo bien. Vamos a hablar hoy de un tema que te gusta tocar mucho con los deportistas, ¿no? Sí, la importancia de saber en qué etapa del proceso te encuentras es fundamental, básicamente para definir la mejor estrategia con la que vas a comenzar a trabajar. ¿Y por qué es tan importante? ¿Qué son los beneficios que obtienen los deportistas al momento de entender en qué etapa del proceso se encuentran? Bueno, cuando un deportista sabe en qué etapa del proceso está, la capacidad que va a tener para poder visualizar lo que viene y anticiparse a las dificultades que el proceso pueda demandar van a ser mayores. ¿Ya? Un deportista que tenga conocimiento, conciencia y claridad de dónde se encuentra va a poder trabajar de mejor manera para alcanzar el objetivo que está persiguiendo. Bien, en el deporte suele suceder que muchos deportistas entran en estados ansiosos o peor aún en estados o cuadros de estrés, fundamentalmente porque hay un desequilibrio entre dónde se encuentran y hacia dónde quieren llegar. Entonces nuestra idea, a partir de la dinámica del proceso, es que esa brecha cada vez se acote más y los recursos emocionales de los deportistas cada vez sean mucho más amplios. Mientras tú hablabas, estaba pensando que esto es como entender a tu rival, pero creo que muchas veces nos preocupamos de entender el rival externo, que en este caso sería, por ejemplo, en el tenis, si es que saca bien, si es que tiene buen revés, si es que tiene buena volea. En el fútbol, no sé si es que corre rápido, si es que tira buenos centros, da buenos pases, etcétera. Pero es un tema súper importante entender cómo tu rival interno está compitiendo contigo, porque tú hablabas de los deportistas que tienen estrés, ansiedad, y yo siento que parte de, o al menos lo que me pasaba a mí viéndolo en perspectiva, es que no entendía contra qué estaba luchando, no entendía la etapa en el proceso en la que me encontraba, no entendía cuál era el problema, y con suerte entendía las emociones, que ahí nos vamos, por si aún no han visto las clases anteriores, hablamos de cómo controlar tus emociones te pueden ayudar a generar mejores resultados en el deporte, y creo que esto se enlaza mucho, mucho con eso, porque cuando entendemos las emociones y nos vamos al proceso propiamente tal, es como entender si tu rival tiene buen revés, buen saque o buena derecha. Eso te da un camino, como decías tú, a cómo puedes mejorarlo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando los deportistas entienden este proceso, la etapa en el proceso en la que se encuentran, cómo esto los beneficia? ¿En qué lo notas tú? En términos de resultados y en términos incluso de los entrenamientos. Por ejemplo, ¿los entrenamientos son mejores? Sí, o sea, tu forma de entender la dinámica del día a día va cambiando, porque ya no te esmeras tan solo en buscar un resultado, sino que te esmeras en ser cada vez más competente y cada vez ser más competitivo. A ver, pensemos que estamos desarrollando esta conversación hoy día con un niño que parte a los 7 8 años, por ejemplo, compitiendo. Todos los papás, todos los entrenadores vamos a querer que el niño ojalá gane, logre el éxito deportivo, porque finalmente eso es la vitamina que todos necesitamos para poder avanzar. O sea, he tenido deportistas que de repente pierden y llegan un momento en el que se cuestionan todo el tiempo y los papás también, toda la inversión de tiempo, económica y de todo tipo que han invertido a lo mejor en ese deporte en ese momento. Entonces, imagínate un niño que parte a los 8 años evaluándose o comparándose con un niño a lo mejor que tiene 11 12. Y ahí es cuando es muy importante definir en qué etapa del proceso se encuentra ese deportista y cuáles son los objetivos que nosotros vamos a trabajar con él. Por ejemplo, entre los 8 y los 11 años, lo fundamental es que en la parte emocional los deportistas sean capaces de reconocer sus emociones, tal como lo conversamos en el capítulo anterior. ¿Bien? Después, por ejemplo, si evolucionamos entre los 12 y los 15 años, lo más importante es que el deportista logre tener una cierta identidad que le permita poder planificar lo que desea alcanzar. Bien, un niño entre los 17 y los 19 años, ya un niño que, Disculpa, ¿qué identidades nos podrías dar como ejemplo? por ejemplo, una identidad es tener ya en el tenis, por ejemplo, patrones de juego definidos, formas de solucionar los problemas, darse cuenta de que en otros deportes también, de que la excusa, la queja
el externalizar el problema, son dinámicas que finalmente contaminan tu proceso y no lo enriquecen, para que finalmente una persona que supera los 17 años ya sea una persona que sea capaz de competir. Y ser capaz de competir, lo conversábamos también la semana pasada, es aceptar la incomodidad, es saber que a lo mejor las cosas no van a resultar del todo sencillo o de todo fácil, que todo tiene un costo para poder alcanzar determinados logros en la vida o en el deporte. Entonces, todo este tema cíclico, ¿bien? Es súper importante empezar a trabajarlo desde las edades tempranas, porque, por ejemplo, desde el desarrollo moral, es súper importante que el niño, entre los 8 y los 10 años, respete la autoridad, ¿ya? Sea capaz de acomodarse a ciertos límites o a ciertos márgenes, ¿bien? Para que después, entre los 2 y los 15 años, el deportista, ¿cierto?, sea capaz de saber escuchar, saber aprender, saber desaprender, que también lo conversábamos la semana pasada, para que ya después en etapas superiores sea una persona honesta, sea valiente, que su capacidad de entrega siempre no esté condicionada a factores externos, sino que su mayor indicador de medida sea lo que él está queriendo alcanzar. Entonces, es súper interesante esto de ir trabajando en el proceso porque, no sé, te llega un niño a lo mejor de 15 años y le dice al entrenador, le dice al psicólogo, quiero tener confianza, ¿ya? Quiero aprender a disfrutar el proceso. Quiero... Entonces tú te das cuenta cómo este niño a lo mejor va a alcanzar niveles de confianza elevados, ¿bien? Si el niño a lo mejor cada dificultad que tiene la externaliza, eh, no sabe escuchar, no respeta la autoridad, ¿bien? No sabe reconocer sus emociones. Entonces, la sumatoria de alcanzar confianza, la sumatoria de disfrutar el proceso, eh, es empezar a trabajar desde las bases, ¿bien? Y el mismo ejemplo que ponemos siempre, o sea, tú no puedes eh, plantar un árbol si el terreno no tiene las condiciones. Entonces, tenemos que mejorar el terreno, ¿bien? Mejorar las condiciones donde vamos a plantar ese árbol, donde vamos a construir ese edificio, y trabajando en las bases, todo hacia adelante va a ser mucho más contundente y se va a ver fortalecido en el tiempo. Buenísimo. Estabas tocando un tema súper importante que es en el proceso van a haber muchas veces que nos caemos y yo creo que muchas veces la mejora no es lineal, sino que es como en espiral. A veces subes, hay días que estás mejor, hay veces que bajas. Entonces, una cosa muy importante que yo me he dado cuenta es tener otra perspectiva del error. Creo que culturalmente, por temas de cómo funciona el colegio, cómo funciona la universidad, estamos acostumbrados, error, mal, algo no entendiste mal, pero cuando eres capaz de tener otra perspectiva y ver ese error como un paso más cerca de lograr tu objetivo y entender y ojalá no cometer ese mismo error, creo que eso te hace tener un proceso más claro. Cuando jugaba y me tocaba con alguien de un ranking peor que yo. Y ahí lo único que yo me preocupaba es como cuando vas a estudiar y estudias solo para la prueba. Entonces, ese día, en ese campeonato, en ese encuentro, te preocupas de ganarle. Pero ¿qué importa en realidad ganarle? Versus tomar ese partido como una oportunidad de que no importa el resultado, pero que sí juegues contra tu rival más importante. ¿Cómo ves tú el cambio, tal vez de edades tempranas que logran entender eso y cómo eso cambia los resultados? ¿Has tenido algún chico que digas, no, sabéis que entendió el proceso cambió el entrenamiento, cambió la perspectiva, cómo ve los errores y eso hace que tenga un resultado espectacular? ¿Te ha pasado algo así, por ejemplo? Sí, un par de veces y es bastante la emoción que se siente al escuchar a una persona que logró entender, básicamente. Bien, porque lo más importante es enriquecer el trabajo personal para, por ejemplo, entender que el error es una oportunidad. Si tú te equivocas una vez, es aprendizaje. Si te equivocas dos veces y es lo mismo, es tu decisión. Esa es como la lógica, porque te puedes equivocar millones de veces, pero intenta equivocarte siempre en cosas diferentes. Si te equivocas siempre en lo mismo, finalmente es tu decisión, porque ya sabes cuáles son las consecuencias de una queja o de una excusa, o sabes cuáles son las
los alcances nocivos de a lo mejor no ser capaz de darle una dirección exacta a los propósitos de tu proyecto. Y tiempo atrás partí trabajando con un jugador, Matías, 13 años, hoy día Matías debe tener 20, 21, y el trabajo sigue, pero de una manera mucho más esporádica. Y hace un año atrás él me dice, mira, vengo llegando de Estados Unidos, todavía no defino si quiero ser tenista profesional o quiero a lo mejor buscar alguna opción más vinculada al mundo de los negocios, qué sé yo. Y cada vez que llega a Chile, eh, él constantemente está buscando la forma de mejorar en algo eh, lo que él ya es como persona y como jugador. Entonces, cada vez que viene para acá, por ejemplo, entrena su parte física, entrena su parte mental. Hace poquito hizo una práctica en una empresa importante. Y cuando le pregunto a Matías por qué estás haciendo esto, eh, y me dice, porque desde los 13 años me has dicho que lo más importante es el valor de uno mismo, ¿ya? Porque la gente no te va a recordar por cuántos currículos tienes, no te va a recordar por cuántos éxitos has tenido. La gente te va a recordar el día de mañana eh, por tu forma de ser, por la forma que uno tiene de transmitir, por la forma que uno tiene de proyectar, por la forma que uno tiene de trascender. Entonces, lo que yo busco en cada deportista, en cada familia, en cada proyecto en el que me involucro, es básicamente eso, es la trascendencia. Es ir un poquito más allá para no quedarnos tan solo en la técnica, para no quedarnos tan solo en la herramienta, en el proceso, cuando te llaman para apagar un incendio, cuando entras a lo mejor en una etapa de crisis dentro del proyecto. La idea es trascender, ¿ya? Entonces, hoy día mi mayor política de trabajo es tener un tiempo suficiente para provocar cambios reales en la forma y en la mirada de ver el deporte, de ver el proceso y de ver la vida. Totalmente, y ahí tocamos un tema muy importante que vamos a estar tocando en el siguiente video, que es los beneficios que te trae el deporte, no solamente en términos de resultados. Creo que muchas veces hablamos de yo voy a vivir del deporte, voy a ser el campeón en esto, y eso al final termina siendo una mochila gigante, y dentro del mundo de ese deporte en particular uno ve como que esa es la única opción, pero después cuando no te va bien, te das cuenta que el deporte te entrega mucho más, y de eso vamos a estar hablando en la siguiente clase. Así que muchas gracias a todos los que se quedaron hasta aquí y nos estamos viendo en la próxima edición. Nos vemos. Un abrazo.